Oh, mi Dios, ¿qué va a ser de mi futuro? Ok, vamos jugando este pequeño jueguito para que su mente se vaya distrayendo mientras esperamos los 3 minutos. A ver, voy a compartir mi ventana. Acá está. Es una dinámica que solemos jugar, en donde usualmente hago voluntariados y se llama Adivina la dinámica. ¿Ok? Yo voy a poner emojis con la caracterización de una película y ustedes van a tratar de adivinar de qué se trata la película o cuál es el nombre de la película. Pueden ponerlo por WhatsApp o pueden ponerlo por acá, por el chat. Para los que no pueden ponerlo por el chat de acá. No, mejor todos vamos por el chat de WhatsApp. Sí, mejor. Vamos, ¿qué película creen que sea? Hay un niño, hay un murciélago y un payaso. Vamos, chicos, ese es lo más fácil del mundo. Si no lo adivinan, es porque están durmiendo probablemente. Les voy a dar un minuto, porque está súper sencillo. ¿Cuál creen que sea? Batman. Sí. Batman, sí. Muy bien, hey, genial. Vamos con la siguiente. Hey, miren. Un rayito, lentes y un niñito. ¿Cuál creen que sea? Flash, Harry Potter. A decir verdad, ahora que Erta lo menciona, Flash también puede ser por lo del rayo, pero ahora que me doy cuenta, decía, pero Barry no usaba lentes, y luego sí, habían episodios en los que Barry usaba lentes, pero a mí más me sonaba como Harry Potter, ¿eh? Ya, esta, el desempate. Shrek. ¿De dónde Shrek? Ya, miren, yo les voy describiendo la imagen. Veo un vaquero, un sombrero de vaquero, veo un astronauta y veo un dinosaurio y una papa. Toy Story, muy bien, Marjorie. Creo que Marjorie va ganando por ahí. No, es la primera vez que veo su respuesta. Ya, muy bien, muy bien. Veo que está interesante. Vamos a poner uno más. Ya, esta sí está difícil. Es una nueva película. Micrófonos, música, gorila, porquito, elefante y un puercoespín. Bueno, un erizo, perdón. Sí, muy bien. Hey, Camila, Silvana también. Ya vamos, con una más, una más. Ya, esta es facilísima. Esta es muy, muy sencilla, chicos. Vamos, vamos, les tengo fe. 101 y un perrito. 101 dálmatas. Ok, Silvana oficialmente es la ganadora. Muchas gracias, Varinia, también. Sí, Silvana ha estado ahí. Harry Potter desde el comienzo. Ha estado Batman. Muy bien, muy bien. Listo, genial, chicos. Ahora sí vamos a dar inicio. Ya estamos 8:35 en punto. Espero que sean. ¿Quieren saber cuál era la otra? Esta era la otra. Pero ya, bueno. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Ahora sí nos ponemos más serios. Creo que igual ya sigo compartiendo mi pantalla. Sí, ya estoy compartiendo. Lamento por esta breve introducción para aquellos que están viendo la grabación. Al menos es una forma de poder entretenerlos un poco, chicos. Sé que están bastante ajetreados con lo de los formativos y todo ello. Si no me equivoco, su formativo de laboratorio es la siguiente semana. Pero muchas gracias por estar aquí desde tan temprano. Son 8:30 de la mañana, bueno, 8:36 de la mañana. Y vamos a dar inicio, de modo que el resto del día también puedan disfrutarlo con sus diversas actividades. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a dar inicio. El tema del día de hoy es laboratorio de enfermedades cardiovasculares. Hemos visto el primer tema, el riñón, el segundo tema, el hígado. Y ahora nos toca nuestro querido corazón. Y les voy a contar una historia. ¿Ok? Vamos a hablar primero de este sujeto. Estos son los temas que va a comprender el día de hoy, nuestra agenda. Y primero quiero que empezamos escribiendo un poco acerca de este sujeto. ¿Ok? Porque dentro de los temas que nos piden tocar para el día de hoy se llaman factores de riesgo cardiovascular, lo cual es muy, muy importante. Y ustedes saben, cuando ven una enfermedad, cuando se la presentan a sus doctores, les muestran epidemiología, bueno, definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología y todo ello, ¿no? Y así siguen el orden. Hasta diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Ya. Pero todo inicia a partir de
un desencadenante, desde un gatillante, ¿cierto? Ok, entonces, ese gatillante que nosotros vamos a empezar a ver ahora, por el cual nuestro corazón va a empezar a emitir una serie de sustancias, de marcadores de auxilio, de marcadores que dicen, hey, algo no está pasando bien aquí, o aquí, o aquí, o aquí, es a través de una serie de marcadores que vamos a ir conociendo, que no se preocupen si no saben qué es un marcador o un biomarcador todavía, que lo vamos a ir descubriendo en el camino. Solamente esto es para recalcarles que nuestro desencadenante, nuestro gatillante va a estar aquí a partir de factores de riesgo que van a predisponer a la persona a una condición determinada. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar describiendo un poquito este sujeto porque yo sé que ustedes conocen la típica definición de factores de riesgo, pero quiero que escribamos un poquito. Entonces, sí, exactamente, este Fat Pride. Este sujeto, ¿qué es lo que ustedes pueden reconocer aquí? Así, rápidamente. ¿Ustedes creen que este sujeto lleva un estilo de vida saludable? ¿O qué estilo de vida ustedes reconocen aquí? ¿O qué pueden describir aquí? Por ahí me puede decir tal vez alguno, hey, obesidad. Otro me puede decir sobrepeso. Otro me puede decir el exceso de comidas grasas. Otro me puede dar un factor muy, muy importante. A ver, nos quedamos en 101 dálmatas, chicos. De ahí no hay respuesta en el chat, pero ya les he dado como 3 ayuditas. Pero miren, mientras que van pensando cuál otro pueden reconocer ustedes en esta imagen, me imagino que estoy compartiendo, sí. Miren aquí, ¿qué clase de comida está comiendo este sujeto? ¿Comida saludable o comida alta en grasas saturadas? Comiendo hamburguesas, pizzas, está comiendo una dieta muy elevada en azúcares, miren, sodas, comiendo a altas horas de la noche, por eso está oscuro, comida chatarra, la obesidad, la falta de despreocupación ante esta condición, y sigue ingiriendo más comida chatarra, y un factor aquí muy importante, que vendría a ser la falta de ejercicio, o también conocido en este caso como sedentarismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto básicamente? La pregunta que les había hecho inicialmente es que si esta persona o qué hábitos pueden reconocer en esta persona, hábitos buenos, hábitos malos, o hábitos que estarían llevando a una conducta que podría estar posteriormente, a posteriori, teniendo repercusiones en su salud. ¿Y cómo podría terminar esto luego de llevar esta clase de estilo de vida? Pues de esta forma, ¿quién estaría sufriendo? Estaría sufriendo su corazón. En este caso, si nosotros tenemos esta clase de hábitos de vida en los cuales no practicamos suficiente ejercicio, no cuidamos nuestra alimentación, no tomamos en cuenta los factores de riesgo que podríamos estar teniendo o ejecutando en nuestra salud, es que al final nuestro corazoncito se vería afectado. Katy, ¿por qué el corazón? ¿Qué tiene que ver si por ahí la grasa va al estómago? Ahorita me dice. Bueno, lo que ocurre es que, como lo verán más adelante, esto está muy, muy involucrado, porque van a ver más adelante que estas grasas, por ejemplo, de esta comida chatarra, más la falta del ejercicio, pues son muy importantes para el desencadenamiento de una enfermedad en la cual, que vamos a explicarlo igual más adelante, en la cual las moléculas grasas van acumulándose en tus arterias, va haciendo como una especie de capa, pero les cuento que si, por ejemplo, tu arteria es así, un huequito, un calibre determinado, por ejemplo, y tú vas metiendo cositas por aquí, por aquí, por aquí en capas, ¿qué es lo que va a pasar al final? Al final va a pasar de que tu arteria va a terminar obstaculizada hasta cierta parte. Pónganle ya, la grasa va a estar tapando cierta parte de tu arteria. Entonces, ¿qué significa? De lo que usualmente una arteria tiene un flujo laminar, va a empezar a ser más turbulento. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que la sangre que pasaba por este vaso, por este calibre, no va a poder terminar pasando en su complejidad. ¿Y qué es lo que pasa si se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando más grasa? Al final,
va a obstaculizar el paso de la sangre. Katy, pero los tejidos necesitan oxígeno y todos los nutrientes que aporta la sangre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos casos? Necrosis. ¿Por qué? Porque no está llegando la correcta nutrición a ese tejido. Y les cuento que todos nuestros órganos pues necesitan de esta irrigación sanguínea, de este bombeo sanguíneo para que pueda haber una correcta funcionabilidad del órgano en todas sus funciones. Entonces, valga la redundancia, ¿no? Funcionalidad en sus funciones. Pero eso vamos a hablar más adelante, eso era solamente como para ver la importancia de por qué es que esto es tan importante. A ver, sí, muy bien, estamos hablando de la aterosclerosis. Denme un segundo, chicos, porque ahorita que recuerdo, no envié la constancia al grupo de asesores. Me van a matar. Así que pueden ir por agua por un minuto hasta que yo haga esto, porque si no, me van a matar. A ver, un segundo. Ok, ahora sí volvimos, chicos. Lo siento por esa pequeña introducción, por esa pequeña interrupción. Ahora sí vamos a poder seguir hablando de nuestro sujeto en cuestión. Aquí estamos. Muchas gracias por su paciencia, como siempre, chicos. Ahora sí, sigamos. Entonces, también que estábamos describiendo esto de los eventos cardíacos, los eventos coronarios, y al final, como sabemos, el corazón es un órgano, es músculo cardíaco, el cual también necesita estar en constante contracción. Ese estímulo que nosotros conocemos a través del cual bombea sangre a todo nuestro organismo, y ustedes ya lo conocen. Pero bueno, para no hacerlo más larga, pues al final este sujeto termina llevándose las manos al pecho, ¿no? Homero Simpson está así. Y resulta de que este es un dolor, una semiología muy particular, tal vez ya lo han escuchado en medicina, en la cual hay un dolor opresivo en el pecho muchas veces que puede durar menos de media hora, otras veces más de media hora. Si es más de media hora ya debemos empezar a preocuparnos, seguir, correr, llamar a una ambulancia al centro de salud más cercano. Pero bueno, este dolor opresivo de pecho que se irradia al hombro izquierdo muchas veces cursa con adormecimiento o de las extremidades o de miembros superiores, debilidad también en las piernas puede ser. Muchas veces este dolor es también descrito como una punzada de lápiz, pero todo esto nosotros vamos a poder también correlacionarlo con los marcadores que vamos a estar estudiando el día de hoy, porque si no llega la sangre, la correcta oxigenación a un tejido o un órgano en específico, ¿qué es lo que va a pasar? Isquemia y luego necrosis. ¿Y a nosotros nos gusta la necrosis? ¿A nuestros órganos les gusta la necrosis? No, porque luego les voy a enseñar una figurita. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta clase de sujetos? Porque bien, este sujeto podría estar sufriendo un infarto de miocardio, ¿no? O un ataque cardíaco. Ya. Entonces, este sujeto puede ser de que se haya sido solo un pequeño llamado de atención. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este sujeto? Bueno, está siguiendo las recomendaciones en las cuales pues tiene que cambiar su estilo de vida, ¿no? Y vemos que su estilo de vida en todos sus aspectos está cambiando, ¿no? Con respecto al ejercicio, ya no está siendo tan sedentario, aquí está comiendo su avenita, su dieta también ha cambiado, aquí está comiendo un pimiento, aquí está haciendo ejercicio y acá también. Entonces,
todos estos factores ya vienen a ser más beneficiosos y contribuyen a un mejor estado de salud, como recomendaciones de la OMS, por ejemplo, está el ejercitarse alrededor de, bueno, dice de 45 a 1 hora al día, pero bueno, creo que con media hora es suficiente, dependiendo del rango etario y dependiendo muchas otras consideraciones, pero es solamente para que tengan una idea. También ya lo van a estar comentando en sus clases. Y bueno, el ponerse en forma, ¿no? De modo de que no haya esta gran cantidad de masa, ¿no? Refiriéndome específicamente a esta masa, a distribución de masa abdominal que puede tener muchas más repercusiones negativas. Dentro de ellos, Homero Simpson sufre de un SOAS, un síndrome de apnea-hipoapnea del sueño. Justamente acá también les comento algunos factores cardiovasculares y esto es solamente para recordar el tema anterior, ¿no? Para recapitular la idea. Entonces, un factor muy importante vendrían a ser los factores modificables y no modificables. Recordemos que los factores no modificables son aquellos en los que ustedes no pueden intervenir. Ustedes no pueden cambiar su edad, no pueden cambiar su sexo, no pueden cambiar su raza y no pueden ustedes cambiar sus factores genéticos. Mientras que los factores modificables son aquellos en los que ustedes sí pueden intervenir. Catherine, pero ahí mencionan hipertensión, ahí mencionan diabetes. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si bien es cierto, estas son enfermedades que llevan, bueno, que tienen un tratamiento crónico a largo plazo, que necesita estar en constante control. Entonces tú puedes ejercer acción acerca de estos con una correcta medicación, si el paciente cumple con las indicaciones. Entonces, estos de aquí pueden ser controlables, ¿no? Pero con respecto a los no modificables, como ya les mencioné, ustedes no pueden cambiar su edad. Hey, quiero tener 10 años menos. No. Mientras que los modificables, ustedes pueden dejar de fumar, ustedes pueden dejar de consumir bebidas alcohólicas, las diabetes también lo pueden controlar, salvo de que por ahí les pongan diabetes tipo 1, ¿no? Porque eso ya ahí intervendrían factores genéticos. Estamos refiriéndonos mucho más a la diabetes de tipo 2. El sedentarismo, ustedes también lo pueden modificar, la dieta, al igual que nuestro sujeto en cuestión. Y el perfil lipídico, ¿no? El colesterol, el HDL, el LDL, estos son pertenecientes, pues, estos lípidos pueden ser modificados de acuerdo a la dieta que tú estás llevando, el estilo de vida que tú estás llevando, y también en algunos casos ya se recomiendan estatinas, ¿no? Para controlar estos niveles lipídicos. Listo. Entonces, estos de aquí vendrían a ser los que nosotros conocemos de la medicina convencional, pero así también hay otros factores de riesgo que vamos a estar viendo, pero ya más como marcadores en la sangre, ¿no? Entonces, ustedes dirán, y estos de aquí ya son más que todo solamente ejemplos como el comportamiento de una persona de tabaquismo, también puede ser el alcoholismo, y esto de aquí, ojo al piojo, que es pregunta de examen. Entonces, por eso es que les quería que participen al comienzo con las figuritas de los Simpsons. Ok. Y estas son comorbilidades, ¿no? Otra comorbilidad es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Tanto en diabetes mellitus, hipertensión arterial, ¿qué es lo que ocurre? Ya hay un factor de daño del endotelio. Entonces, es como que ya va a haber un daño previo. Entonces, ante ese daño previo, más adelante también les pongo una imagen en la cual que se siga acumulando más daño, va a haber una cierta susceptibilidad del tejido. Pero bueno, datos de laboratorio, la colesterolemia. Si vemos por ahí niveles elevados de colesterol en la sangre, características hereditarias como antecedentes familiares, ¿no? Como les explicaba con el ejemplo de la diabetes, ¿no? Ya. Entonces, aquí vemos de que mencionan a factores de riesgo, bueno, más que todo marcadores sanguíneos actuales que podemos considerar como ante valores normales de estos que vendrían a ser más bien un factor de riesgo para que nosotros tengamos en cuenta y tengamos el ojo abierto y el oído bien atento, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber qué es un marcador. Usualmente en la universidad tendemos a utilizar estos marcadores o para cualquier otro curso, estos marcadores. Y lo hacemos para usualmente señalar partes en un texto que nos resultan bastante particulares, atractivos o que posteriormente queremos recordar, pero más que todo para notar algo.
notar algo. Entre todo el texto dices, hey, es subrayado esto, ¿no? Entonces ahí estamos marcando algo. Y este es el mal uso que le damos, porque si usualmente nosotros marcaríamos todo, pues nosotros diríamos, hey, pero aquí yo no puedo notar la diferencia entre aquello que yo realmente quiero notar porque todo está resaltado, todo está marcado. Entonces, ¿qué es lo que yo estaría tratando de decir con esto? ¿Qué es un marcador? Un marcador, entonces, estoy hablando solo de un marcador, no de un biomarcador. Un marcador en una hoja de papel, pues podemos decir que es aquello que me permite indicar algo, aquello que me permite marcar, aquello que me permite indicar, aquello que me permite señalar, aquello que quiere que yo objetive algo mucho más allá, como una idea central o principal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser un biomarcador? Igual, así como hablamos de un marcador, en el caso de biomarcador, bio ya en un ser con vida, puede ser en un órgano, en un tejido latente, también nos va a servir como un indicador. Entonces, me quedo con un indicador. ¿Qué es un biomarcador? Es un indicador. Ya, muy bien. ¿Y por qué bio? Porque va a ser de un proceso biológico o patológico subyacente. ¿Por qué? Porque también me puede mostrar valores de laboratorio dentro de parámetros normales. Entonces, por ello, es de que por eso decimos en un proceso biológico o también puede ser en un proceso patológico subyacente, ¿no? Como el que estábamos viendo desde un inicio, como un ataque cardíaco. Entonces, van a haber ciertos marcadores, específicamente en este caso cardíacos, que van a estar elevándose. Y vamos a ver de que hay algunos que no son necesariamente de origen del músculo cardíaco que también están elevándose, sino que vienen de otras partes, ¿no? Producto de daño celular también. Entonces, ya sabemos que es un biomarcador que vendría a ser un indicador de algún proceso biológico o patológico subyacente. En Teams me preguntaron, por ejemplo, ¿qué era un biomarcador? Entonces, si les sirve, bien, por eso tomamos un tiempito para ver eso. ¿Y para qué me sirven los biomarcadores? Y eso hasta ahora es preguntado en clases de medicina, hasta en clases de cirugía. Bueno, ¿qué hace? Diagnostica, pronostica y también para el seguimiento terapéutico. Y vamos a ver de que estos biomarcadores, como había dicho su propio nombre, vienen de un proceso biológico o de un proceso patológico subyacente, es que miren aquí, ¿quiénes pueden emitir estos biomarcadores? La CKMB, el LDH, el BNP, todos estos, el fibrinógeno, la troponina, todos estos vienen a ser, como les había dicho, emitidos por algún proceso biológico o por un proceso patológico subyacente. Entonces, todos esos no vienen simplemente del aire, sino que algún otro tejido está emitiéndolos. ¿A dónde? A la sangre, ¿no? Listo. Miren, los de colesterol, también todos estos. Y estos nos pueden ayudar con estos 3 puntos. Muy importante. Entonces, ¿y cuáles vendrían a ser las características de un marcador cardíaco ideal? Luego ya de ese pequeño preámbulo. Entonces, estos marcadores de los cuales hemos estado hablando, tenemos que tener en cuenta que estos deberían tener, en lo ideal deberían tener una alta sensibilidad y una alta especificidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? De que no todos poseen esta alta sensibilidad y esta alta especificidad. Katy, ¿qué habíamos dicho que quiere decir esto de... ¿Qué habíamos dicho que quiere decir esto de sensibilidad y especificidad? Como lo recuerdan, lo revisamos temas anteriores, y la sensibilidad era la capacidad de una prueba de poder reconocer a las personas que tenían la enfermedad, mientras que la especificidad era la capacidad de decir, no, tú no tienes la enfermedad, tú estás sano. Es decir, la capacidad de decirle a una persona sana que lo está o que no tiene la enfermedad. Mientras que por el otro lado, con la sensibilidad, teníamos la capacidad de detectar la enfermedad en una persona que tiene la enfermedad. Entonces, a eso nos referimos con alta sensibilidad y especificidad. Es decir, la capacidad de decir de que sí, esta persona puede tener esta patología
y yo estoy seguro que esta persona tiene esta enfermedad, esta persona no está sana. Entonces, estos conceptos también los vamos a ir viendo más durante el ciclo porque usualmente lo que se esperaría idealmente es que estos marcadores en todos los órganos que hemos estado revisando, órganos y sistemas, es de que tengan una alta sensibilidad y especificidad. Pero eso usualmente no es así. Por eso dice un hipotético caso de que esto sea lo ideal, ¿no? Así como que tenga un auge y caída rápida después de la isquemia. ¿Por qué? Porque como ustedes lo recuerdan, la utilidad de estos es no solamente al momento del diagnóstico, sino que también necesitamos el pronóstico y también para el seguimiento terapéutico. Entonces, si hay marcadores de isquemia y estos se mantienen prolongados por mucho tiempo, no sé, años por ahí, y yo ya estoy tratando esto, ¿cómo yo sé si mi tratamiento está haciendo efecto? ¿Cómo yo sé si está habiendo otra vez nueva circulación por ese vaso, ya no hay isquemia? Entonces yo necesito de que tenga un auge y caída rápido después de la isquemia. Y después me dice, capaz de funcionar de manera confiable y uniforme, que sea simple de realizar, es decir, de que yo no esté, por ejemplo, no sé, biopsiando para yo poder obtener estos marcadores cardíacos. ¿Por qué? Porque tienen que ser ya procedimientos así rápidos, sencillos, un procedimiento de sangre, no te va a tomar mucho tiempo, tu agujita, clac, clac, ya está. Después, tener tiempo, examen de sangre, obviamente me estaba refiriendo, tener tiempo de respuesta menor a 60 minutos, porque tiene que ser rápido, si no el paciente está ahí con su ataque cardíaco y tú vas a decirle, por favor, espere, venga en una semana o venga luego de las 72 horas o venga después de cuánto tiempo. Entonces tiene que tener una respuesta rápida, ¿no? Y eso sería lo ideal. No influenciable por el funcionamiento de otro órgano, particularmente función renal. ¿Por qué? Porque a nosotros, pues, si tú te olvidas algo en tu casa y tú sabes que lo dejaste en tu habitación, pues es mucho más fácil regresarte a tu casa desde donde estás y decir, esto lo dejé en mi habitación. Y algo así funciona. ¿Por qué? Porque si tú sabes dónde está algo, de dónde proviene algo, tú te vas a ir directo a buscar en ese punto. Lo mismo ocurre aquí, que si ustedes están teniendo algún daño cardíaco, pues deberían haber ciertos marcadores específicamente cardíacos que te digan, esto es propio del corazón, entonces tú ya sabes, la patología subyacente está en el corazón. Pero eso sería lo ideal, porque muchas veces hay otros factores que están influyendo en estos. Entonces, vamos. Y ahora, ¿qué es lo que les muestro aquí? Aquí les estoy mostrando de que los marcadores, como les decía al comienzo, pueden presentarse de manera, y se presentan de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes formas. E igualmente los biomarcadores, ¿no? Hemos visto biomarcadores de función renal, de función hepática, y ahora estamos viendo acerca de los biomarcadores cardíacos. Ya vimos de qué se trataba esto. Pero la pregunta también en sus teams es, ¿qué es un marcador cardíaco? Resulta de que van a haber componentes estructurales de las células, como por ejemplo los miocardiocitos, como lo habíamos visto a un comienzo, que van a ir liberándose a la circulación. Los miocardiocitos, las células cardíacas, Katy, no, sino más bien las sustancias que estos están emitiendo, sino los componentes estructurales que estos están emitiendo. ¿Hacia dónde, Katy? Hacia la circulación sanguínea. Es como que alguien empieza a tomar la Panamericana, ¿no? Viene por rutas alternas y termina desembocando en la Panamericana. Y ya, llega hacia una vía grande, ¿no? Ya, en este caso, a la sangre. Y en la sangre es donde ya puede empezar a ser detectado. ¿A partir de cuánto tiempo? ¿Hasta cuántos días se prolonga? También les he puesto un cuadrito. Ahora, ¿por qué no simplemente digo sustancias? ¿Por qué? Que salen a la sangre. Porque también tenemos a ciertos amigos aquí, partes de las miofibrillas de las células miocárdicas, que también van a estar siendo liberados a la sangre. Katy, pero esto es troponina, tropomiosina, actina, estos ya me suenan más a la contracción del músculo cardíaco. Y sí, exactamente,
Cuando hay cierto nivel de daño, estos pueden empezar a salir a la sangre, pero para nosotros mejor, porque estos subcomponentes, nosotros ya vamos diciendo, ese subcomponente ya viene a ser de las fibras musculares cardíacas, ya vienen a ser de esta clase determinada de tejido, entonces yo ya puedo más o menos ubicarme, porque ya sé a dónde corresponden. Y así hay ciertas subunidades que van dependiendo, que van perteneciendo a ciertas otras estructuras, como por ejemplo en el caso de la CKMB, que hay específicas para, bueno, CK, proteína quinasa, la cual va perteneciendo específicamente o al cerebro, va perteneciendo específicamente o al corazón o a otros órganos, ¿no? Como un músculo en general. Pero vamos a ver de qué los vamos a ir conociendo. Tal vez ahorita están recién relacionando las ideas, pero ahorita vamos a ir centrándonos más. Entonces, ¿cuándo van a ser liberados a la circulación? Les decía, van a empezar a ser liberados a la circulación cuando ocurre una lesión miocárdica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un marcador cardíaco. Entonces, ante una lesión, es que estos empiezan a ser liberados a la circulación. Y aquí hay algunos ejemplos de lesión miocárdica, ¿no? ¿Cuál es uno de los del inicio? El infarto de miocardio, por ejemplo. Y después hay muchos otros, ¿no? Pero miren, corazón, 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 corazón. Entonces, estos marcadores cardíacos pueden empezar a ser emitidos a partir de daños o de lesiones cardíacas, como por ejemplo la falla cardíaca, ante procesos de necrosis, ante procesos de inflamación, de isquemia, también les iba diciendo, y también pueden ser predictivos o de riesgo, así como van a ser muy importantes. Y es una característica que también se tiene que tener en cuenta durante la historia clínica, ¿no? En antecedentes, si ha tenido esta clase de eventos coronarios, por ejemplo. Listo. Entonces, por aquí, ustedes van a poder ver. Katy dice marcadores cardíacos, pero veo otra serie de numeritos ahí. Y resulta de que aquí están organizados de esta forma, ¿no? Marcadores cardíacos. Por aquí dice de inflamación. O sea que estos me pueden orientar a un proceso inflamatorio, ¿no? Como el factor de necrosis tumoral, como la interleucina 6, un marcador de inflamación muy importante, como reactante de fase aguda. También hay otros marcadores de necrosis y de isquemia, ¿no? Como las troponinas que vamos a ir viendo, así como también por aquí nos muestran en la subunidad T y en la subunidad I, también como nos muestran que hay algunos marcadores de estrés hemodinámico, como el ProBNP, el BNP, que también los vamos a estar mencionando, y aquí ya están como que ordenaditos por grupos de acuerdo a la categoría de estos marcadores. Pero les muestro otra figurita, aquí, en el cual también podemos ver de acuerdo a la concadenación de hechos, como ocurre, es que estos marcadores pueden empezar a salir. ¿Salir a dónde? ¿A dónde habíamos dicho? ¿Cuál era su panamericana? A la sangre, al torrente circulatorio, a partir de estructuras. Estructuras, una impresora, Katy, no, estructuras vivas, porque hablamos de un biomarcador. Entonces, ante una lesión, ante un daño de tejido, por ejemplo, ¿qué es lo que va a haber? Van a empezar a elevarse estas citocinas proinflamatorias. Y al elevarse estas, al empezar a actuar, es que vamos a ver cómo es que empiezan a elevarse ciertos valores, como la homocisteína, principalmente dentro de estas, ¿no? Porque probablemente hay células muriendo también. Y luego hay una desestabilización, hay una cierta desestabilización de las plaquetas, de las placas, en realidad de todo, de las placas. Y acá también hay una ruptura de placas. En este ejemplo, cuando hablamos de placas, ya estaríamos hablando de un concepto que vamos a ver más adelante. No eran que dije plaquetas, placa. Pero es que aquí ya está hablando de un proceso de aterosclerosis. Pero no se preocupen, es solamente el ejemplo. Pero lo que quería que tengan en cuenta es que las citoquinas proinflamatorias, entonces desde ese momento en el cual estas empiezan a elevarse porque hay lesión, es que nos empiezan a mostrar cómo los marcadores se van elevando. Y ante procesos de isquemia también ya hay otros que se van elevando. Y en los procesos de necrosis, cuando ya no va a poder llegar el oxígeno a un órgano, es que vamos a ver las que principalmente vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿no?
que vendrían a ser la mioglobina. Recordemos, la prima hermana de la hemoglobina, las troponinas cardíacas y la creatininquinasa en subunidad MB. Entonces, este es de aquí, ojito. ¿Por qué? Porque están siendo marcadores ya de ¿qué? De un proceso de necrosis, no de un proceso de fiesta, de un proceso de necrosis. Y se relaciona mucho. Entonces, los marcadores de necrosis cardíaca vendrían a ser justamente los que hemos mencionado, ¿no? Las troponinas I, troponinas T, la creatininquinasa en su subunidad MB, la mioglobina, y bueno, acá menciona las isoformas de la CKMB, ¿no? Entonces, recordamos, mioglobina, CKMB, troponinas T, E, I. Y estos nos van a servir para el diagnóstico y estratificación, nos ponen acá, de riesgo del síndrome de dolor torácico y el síndrome coronario agudo. Ustedes, para el laboratorio, ustedes solo recuerden, corazón. Listo. Para medicina ya describen la semiología, el tiempo de duración y todos los otros factores, los signos, los síntomas. Entonces, como les había dicho, la mioglobina dentro de los factores cardiovasculares de necrosis, como un marcador, ¿por qué está considerado dentro de los de necrosis? Porque les había dicho algo muy importante, primo hermano de la hemoglobina, solamente por algunas cadenas es que se diferencian. ¿Y cuál es la función de la mioglobina? La función de la mioglobina es almacenar oxígeno. Miren aquí, mioglobina interviene en todo este proceso. Entonces, en la oxigenación. En la oxigenación. Entonces, si la mioglobina es tan importante, va a formar parte de los que vendrían a ser, por la importancia de su función, pues dentro de los marcadores de necrosis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría? Miren aquí, una pequeña fotito. Entonces, esto de aquí es necrosis. ¿Ustedes creen que aquí está llegando correctamente una adecuada circulación? Pues no, porque si no, no hubiera este proceso de isquemia y luego necrosis posteriormente, en el cual ya podemos ver esta coloración, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí no ha llegado una correcta oxigenación. Entonces, si bien es cierto, la mioglobina es esa molécula parecida a la hemoglobina, cuya función es almacenar oxígeno, yo debo decir, la mioglobina, los niveles de mioglobina no están bien, algo está pasando. Yo me puedo estar imaginando en un proceso de necrosis. Y miremos aquí, leamos algunos datos acerca de esto. Es de aparición precoz, es útil apenas aparecen los síntomas. ¿Por qué? Eso sí les voy a decir. Hay algo muy importante de la mioglobina que tienen que recordar. Que si bien es cierto, esta de aquí es la primera en elevarse, la mioglobina no específicamente pertenece a tejido muscular cardíaco. ¿Qué órganos necesitan oxígeno? Todos. Entonces, esta es una hemoproteína muscular. ¿Y dónde hay músculo? En muchas otras partes del cuerpo, no necesariamente en tejido cardíaco. Entonces, ante un proceso de necrosis de cualquier otra área, igual, esta se puede elevar. ¿Esto qué significa? De que es la primera que se eleva ante estos eventos de síndrome de dolor torácico, un síndrome coronario agudo, pero no es específica. Entonces, la mioglobina vendría a ser la primera en elevarse, y les voy a poner una línea de tiempo también, es la primera en elevarse, pero no es específica de algún daño cardíaco. Entonces, y por eso dice útil apenas aparecen los síntomas, porque es la primera en elevarse, pero no es la más específica. Y una alta sensibilidad, pero una poca especificidad. ¿Por qué poca especificidad? Porque como ya habíamos mencionado, pueden haber muchas otras partes en las que yo podría suponer que hay una alteración con el almacenamiento de oxígeno. Y útil para descartar un infarto también nos ponen, ¿no? Listo. Entonces, ya vimos cuál es la importancia de la mioglobina. Ahora, pero hay otras causas de elevación, como un ejercicio extremo, obviamente, tus tejidos están utilizando ese oxígeno, ¿no? Necesitan una mayor oxigenación si tú estás haciendo un ejercicio extremo, un ejercicio excesivo, y lesiones del músculo esquelético, cirugías a corazón abierto, distrofia muscular progresiva, una insuficiencia renal, ¿no? Por eso tampoco es que es tan específica, porque hay muchos otros momentos en los cuales
pueden haber muchas otras causas de elevación. No necesariamente todas mencionan el corazón. En casos de insuficiencia renal también mencionan. Listo. Entonces, pasemos con el siguiente. El siguiente vendría a ser otro de nuestros marcadores de necrosis. Y miremos aquí. Vemos, no les pido que recuerden, porque ya sé que no estamos en histología, pero esto de aquí vendría a ser esto de aquí. Tal vez esto no lo recuerden, pero esto sí. Entonces, el punto es que quiero que recuerden que estamos ante estas fibrillas musculares cardíacas, estos miofilamentos. Entonces, aquí que tenemos que recordar que estos van a ser importantes para el movimiento que realiza el corazón. Movimientos de contracción, movimientos de dilatación, ¿no? El bombeo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber aquí? Que si bien es cierto, nuestro corazón, para que haya una salida, un bombeo de sangre, necesitan haber estos movimientos de diástole, de sístole, pero a esto nos referimos con la contracción y relajación cardíaca. Y para que hayan estos movimientos, al igual que tú contraes y relajas un músculo, es que nosotros necesitamos conocer a marcadores, bueno, necesitamos conocer a elementos como la actina, a la tropomiosina y a la troponina, porque recordemos que de acuerdo al movimiento de estas cabecitas es que hay esta contracción y también relajación. Entonces, si no está habiendo una correcta, por ejemplo, nutrición de un tejido, entonces, ¿cómo tú esperas de que este tejido te desarrolle una función que sea óptima para ti? Cuando ustedes están con hambre, llega a las 12 del día, ustedes están pensando en comida probablemente, llega a las 12:30, ya empiezan a salir los olores de la cocina y usted y su estómago ya está que truena, ¿no? Entonces ustedes ya están diciendo, ay, quiero comer, y ya no se concentran, ¿no? Porque quieren ese requerimiento nutricional, están pensando en la comida, ya. Resulta de que, ¿qué elemento nutre, pues, para que pueda ocurrir todo este proceso de contracción? Necesita oxígeno, necesita la sangre con todos sus nutrientes, ya. Entonces, si no llega una correcta oxigenación, una correcta nutrición del tejido, ¿cómo esperan de que estos puedan realizar una óptima función? Entonces, vamos a ver cómo estos empiezan a hacer también, no es como que tú ya llega la hora de comer y te vas a la cocina, tocas y dices, ¿qué vamos a comer? Ya. Igual aquí, estos van a empezar a salir a la sangre. Es una forma dinámica en la que ustedes también lo pueden relacionar. Aquí entonces, vamos a hablar específicamente con respecto a las troponinas. Entonces, y ahí dice T e I, porque son subunidades, ¿no? Troponinas cardíacas T e I. Pero más adelante vamos a ver que hay hasta una ultrasensible. Y aquí, como pueden ver, la estructura de las troponinas cardíacas, vemos a los cardiomiocitos. Miremos aquí con esas estrellitas. Y ahí está su núcleo de los cardiomiocitos. Y aquí la miofibrilla que les comentaba, ¿no? Entonces ya son estructuras mucho más internas y aquí se puede apreciar mucho mejor, ¿no? La tropomiosina, la troponina y también las subunidades que esta tiene, ¿no? Miren, qué bonito. Listo. Y acá hay muchas más subunidades. Listo. Y miremos aquí. Pero aquí cuando hay un daño de este cardiomiocito, es que ya, y cuando hay un gran daño, miren por acá, es que va a haber un proceso de inducción de la anemia, ¿no? Perdón, de la isquemia. De la isquemia. Están atentos ustedes, chicos, tampoco. ¿Cuántos estamos a todo esto? Ok, sigamos. Entonces, anemia, isquemia, chicos, perdón. Listo. Entonces, al haber este proceso de isquemia, aquí tenemos a los cardiomiocitos ya todo isquémicos, estos van a ser liberados, estas troponinas cardíacas van a ser liberados al torrente circulatorio, ¿no? Aquí ya están siendo liberadas en el vaso. Y el más adecuado para el diagnóstico de infartos de miocardio. ¿Por qué? Porque como les había comentado, aquí ya estamos hablando de esta misma estructura, ya sabemos de dónde viene, entonces ya sabemos qué es lo que podría estar pasando, que es más específico. Por eso dice aquí, miren, tiene una mayor sensibilidad y especificidad de, por ejemplo, la creatinina quinasa, que la vamos a conocer más adelante. Y entonces, ¿qué más debemos saber sobre las troponinas? Es que esta va a detectar daño cardíaco,
mínimo, o sea, mientras el daño sea más chiquitito, o sea, va a ser súper sensible, mientras el daño sea más chiquito, es que este lo va a poder detectar a pesar de que sea chiquito. Elevado valor clínico para la elección del tratamiento. Obviamente, esos marcadores nos sirven no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento y para el pronóstico. Y es un marcador de evolución. Vamos a ver un dato interesante también, porque dentro de las troponinas tenemos a una subunidad, que la van a ver más adelante, que puede llegar a estar en la sangre hasta 14 días. Y miremos aquí en lo que nos puede indicar, en lo que podemos ver, por ejemplo, la elevación de las troponinas cardíacas, como por ejemplo en una pericarditis, por ejemplo en apoptosis, pacientes diabéticos, insuficiencia cardíaca, pero bueno, lo más importante está aquí, ¿no? Ahora aquí. Aquí hemos visto troponinas cardíacas, Katy. Y acuérdense ese concepto que está en rojo, mayor sensibilidad y especificidad. Pero aquí tenemos a otra subunidad, troponina cardíaca ultrasensible. Veamos acá. Ajá. Dentro de estas vemos todavía de que hay una, si bien es cierto, estas ya son más específicas, pero vemos de que hay una mucho más sensible, y vemos de que está donde se va a encontrar, porque dice ultra sensible. Si las anteriores tenían mayor sensibilidad y especificidad de que la CKMB, estas troponinas cardíacas vienen a ser ya mucho más sensibles. Y miremos aquí. Estas de aquí son las que se van a encontrar, si bien es cierto, igual en el miocardiocito ya todo ello, en las miofibrillas, pero a nivel citosólico. Es decir, de que por eso vemos dos subunidades, ¿no? Pero bueno, no les quiero dar tanto relleno con respecto a ello, solamente un poquito, porque usualmente en los ciencias le preguntan, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿No? Entonces acá les pongo de que las troponinas en esta subunidad se encuentran en el miocito en concentraciones elevadas, tanto en el citosol como ligadas a las proteínas estructurales. Es como que si lo anterior era una capa interna, estos se encuentran en una capa mucho más interna. Mucho más interna. Por eso es de que les decimos ultrasensibles y tienen una muy alta sensibilidad. Listo. Y tienen un alto valor predictivo negativo, ¿no? Es decir que una prueba es falsa, o sea que no tiene la enfermedad. Y su especificidad se puede ver afectada. Miremos aquí. Y van a ser liberadas después de una necrosis miocárdica, por ejemplo. O un daño miocárdico mayor, un infarto agudo de miocardio o una miopericarditis. Y estos son conceptos que, por si acaso, también si les preguntan, sensibilidad, especificidad. Y habíamos mencionado un concepto anteriormente. El concepto que habíamos mencionado anteriormente, dijimos que las troponinas cardíacas tienen una mayor sensibilidad y especificidad que la creatinina quinasa en su subunidad MB. Eso lo habíamos dicho. Entonces, las troponinas tienen mayor sensibilidad y especificidad que la creatinina quinasa en su subunidad MB. Pero ¿quién es la creatinina quinasa? Entonces, no se olviden de este sujeto. Es como que viene la creatinina quinasa y dicen, hey, ¿qué está pasando? Ya están diciendo que el otro es mejor que yo sin que yo los conozca. Entonces, sin que me conozcan. Entonces, la creatinina quinasa en su subunidad de MB también se eleva en eventos como en infartos agudos de miocardio, por ejemplo. Pero resulta que esta creatinina quinasa hay de 3 tipos. Y por ello es que mencionamos a la de subunidad MB, porque esta es exclusiva del tejido cardíaco. Porque al comienzo les mencioné que hay algunas más específicas del cerebro u otras simplemente de tejido muscular. Estas ya por brain, la B, y esta por músculo M. Pero esta ya en tejido muscular. Tejido muscular, pero ¿qué tipo? Cardíaco. Entonces, esta de aquí es exclusiva del músculo del tejido cardíaco. Y es por ello de que hablamos específicamente de su subunidad MB. Por eso el MB. Entonces, la creatina fosfoquinasa vendría a ser otro marcador que podría estar detectándome que hay un infarto, ¿no?
Miremos aquí algunos datos. Es citosólica, facilita el movimiento de fosfatos de alta energía desde la mitocondria. Recordemos que la mitocondria igual energía, y para que tú igual ATP. Entonces, yo necesito ATP para que haya este movimiento de contracción y relajación. Entonces, lo relaciono con que al haber algún daño, igual esta va a empezar a elevar sus niveles de marcadores sanguíneos. Aquí vemos las subunidades, de las cuales también ya hablamos. Y dice, mejor alternativa si no hay troponinas. Es por ello que les pongo esto. Si bien es cierto, las troponinas tienen una mayor sensibilidad y especificidad. Pero ya, si no hay troponinas, CKMB. Y esta no es específica del tejido cardíaco. ¿Por qué, Katy, no es específica del tejido cardíaco? Porque recordemos de que si bien es cierto, este está ya en el citosol, todo ello, pero no solamente necesitamos ATP, necesitamos energía en el músculo cardíaco. Todos los órganos necesitan ATP, todas nuestras células necesitan ATP. Entonces va a estar probablemente en más de un solo lugar. Entonces, es por ello de que no es específico del tejido cardíaco. Ahora, vamos haciendo un recordaris. En este recordaris, aquí estamos viendo las horas que han pasado después de la aparición de los primeros síntomas de un infarto. Y por acá vemos las concentraciones dentro de la sangre de estos marcadores. Entonces, aquí horas. Y miremos aquí, ¿quién es la primera en elevarse? Mioglobina. Pero, Katy, dijimos que esa no era específica. Es cierto, esta no es específica. Pero miremos quién se eleva segundo. Segundo está la CKMB. Pero miremos aquí, a la par, haciéndole la competencia a la CKMB. ¿Quién está elevándose? Las troponinas. Entonces, vemos aquí de que tenemos a la mioglobina, a las troponinas y a la CKMB. En ese orden las hemos estudiado, mioglobina, troponina y CKMB. Y resulta de que estas tendrían a ser las concentraciones de los marcadores biológicos que van a estar, que son los importantes dentro de la sangre después de un infarto cardíaco. Y este es un bonito cuadro. Y miremos aquí, la troponina sigue prolongándose, sigue extendiéndose, ¿no? Porque van a ver que hay una troponina que se puede extender hasta los 14 días. Esto ya lo hemos comentado. Y aquí hay otras causas por las cuales la creatinina fosfoquinasa también podría haberse elevado, ¿no? En sus subunidades respectivas. Miren, la del cerebro, allá por una hemorragia cerebral, un cáncer cerebral, crisis epiléptica. Por ejemplo, aquí en el caso de músculo, miren, rhabdomiolisis, lisis, ¿a qué le suena? A destrucción, a lisis, muerte. Entonces va a empezar a liberarse, a disrumpirse el material celular. Después miositis por inflamación del músculo. ¿Por qué? Porque hablamos de una subunidad más que todo de músculo. Pero a nosotros, ¿cuál nos importaba? La subunidad MB, la del corazón. Corazón, 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 corazón. Todos estos están referidos al corazón. Entonces, mientras que ya pasando, vemos de que hay otras que no son tan específicas del tejido cardíaco, como la espartato aminotransferasa, la cual también ya le hemos visto, o AST o TGO, y las cuales provienen de la síntesis y de la degradación de los aminoácidos. Pero estas son utilizadas no solamente en el tejido cardíaco, sino que las que podemos encontrar vendrían a estar en músculo, en riñón, en hígado y en muchos otros tejidos. ¿Por qué? Porque hay síntesis y degradación de aminoácidos no solo en el corazón, sino en múltiples tejidos. Entonces, esta de aquí no es específica del tejido cardíaco. Y miremos aquí. Aquí también tenemos a las AST. Y aquí tenemos a otra, a la lactato deshidrogenasa, la cual no es específica del tejido cardíaco. ¿Por qué? Porque es una enzima citoplasmática catalizadora presente en todas las células de los tejidos. Si nos dice en todas las células de los tejidos, ya sé que no es específica. Aparte, ¿qué es lo que me dice? De que catalizadora, que es catálisis, la aceleración de algún proceso celular. Entonces, tengo células por todo el organismo. Probablemente todas ellas necesitan ese estímulo de catálisis. Entonces, no únicamente se va a encontrar en una parte específica, ¿no? AST, LDH, y esta es la tablita que quería que veamos. Entonces,
a manera de resumen, podemos estar viendo de que aquí tenemos a los marcadores de necrosis miocárdica. Y dentro de estas tenemos a importantes, muy importantes, como la troponina I y la troponina T, que miremos aquí. Este cuadrito no se tome la captura, igual les voy a pasar el slide. Es importante de que aquí, ¿qué tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta la detección. La detección, la primera hora a la que se puede detectar estas, y la duración de esta detección, por cuánto tiempo se prolonga su estadía ahí en el torrente sanguíneo, y su sensibilidad y su especificidad. Y miremos aquí, ¿quién tiene mayor especificidad y sensibilidad? Las troponinas. Miremos aquí. Y si bien es cierto, ambas tienen cuatro cruces, pero ¿qué es lo que pasa con la troponina T? En la troponina T, ¿qué es lo que la diferencia? Y es pregunta de pasito. Es de que esta se extiende de 7 a 14 días. Entonces, de 7 a 14 días. Repito. Entonces, la troponina en su subunidad I de 7 a 10 días. De la T de 7 a 14 días. Entonces, vemos de que estos son para recordar. Bueno, en realidad todos, ¿no? Porque por ahí recordemos que la mioglobina, si bien es cierto, es la primera en elevarse, porque miren, a la hora y media, a las 2 horas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre, y la mioglobina dura poquito, se levanta y ¡pa! Hora y media, 2 horas, se levanta y luego ¡pa! Vuelven a caer los valores, de 8 a 12 horas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la mioglobina, como les dije, no es específica. Pero por otro lado, sí tenemos aquellas que sí son más específicas, ¿no? Miremos por aquí las troponinas, acá también está en un gráfico, tenemos los niveles de troponinas y la CKMB. Entonces, miremos el siguiente dato que les pongo por acá. Aquí también hay otra tablita de resumen, como pueden observar, y acá les pongo este dato. Después de las horas, por eso ya a mí no es necesario que me degraben, igual se los voy a poner aquí. Después de las horas, producto del daño celular, los biomarcadores se empiezan a elevar. Primero la mioglobina, pero esta no es específica. Puede ser infarto u otras patologías. Y segundo, viene la troponina, pero estas hay en su subunidad T y E. Perdón, E y entonces, la tercera vendría a ser la creatininquinasa, ¿no? O creatininfosfoquinasa con su subunidad M. Entonces, ya hemos visto este orden. Entonces, estos son los 3 puntos que quiero que recuerden. Y miremos aquí. Vemos de que tienen un inicio y luego la normalización de estos. Y aquí hay un cuadrito mucho más ordenadito. Entonces, veamos el orden. Primero se elevan las mioglobinas, luego vemos de que a las 2 horas la CKMB, las troponinas de 3 a 4 horas, y así vemos la LDH, la lactato deshidrogenasa, y así también la AST, y otras como la creatininquinasa nada más, ¿no? Entonces, vemos esto y vemos de que, si bien es cierto, la mioglobina es la primera en elevarse, pero no es específica. Ok. Esto lo hemos visto. Aquí hay otro cuadrito. Miremos aquí. Y esto de aquí lo he recuperado de mis clases de fisiopatología, donde les pongo lo mismo. El segundo en elevarse, las troponinas, que sí son específicas del infarto, lo que las convierte en las primeras específicas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay muchos otros marcadores de inflamación, como por ejemplo el fibrinógeno, la proteína C reactiva, hemoglobina glicosilada, los lípidos, los cuales vendrían a formar parte, más que todo, de estos conocidos como marcadores o reactantes de fase aguda ante procesos de inflamación. Y los van a ir viendo también, y todos estos forman parte justamente de este proceso de, como lo pueden ver aquí, de injuria. Todos estos participan. El fibrinógeno, si bien es cierto, es un marcador de fase aguda,
pero no es específico de tejido cardíaco, puede haber daño en muchas otras partes. Y también me puede servir como un marcador de evolución. Y recordemos de que este tiene una gran participación en lo que vendría a ser en las cascadas de coagulación, ¿no? ¿Qué tienen que recordar del fibrinógeno? Más que todo de que es un marcador de inflamación. Listo. Y miren justamente lo que les comentaba, justamente como tiene que ver con estos procesos de hemostasia, es responsable de la formación de los coágulos de sangre, ¿no? Para este proceso de la hemostasia secundaria. Proteína C reactiva, también un marcador de inflamación, ante fiebre, también este puede elevarse. Es por ello de que no es específico de tejido cardíaco, al igual que el fibrinógeno no es específico. Al igual que la proteína C reactiva no es específico. Pregunta de pasito, pero hasta de medicina, la proteína C reactiva, ¿dónde se sintetiza? Y sí se los mencioné en clases pasadas también, en el hígado. Está muy relacionado también con la elevación de la interleucina 6, producido en el hígado en respuesta a interleucina 6, ¿no? Ante marcadores inflamatorios. Miremos aquí todo el proceso. Marcador de fase aguda, como ya les comentaba, y no solamente pueden haber esta clase de procesos a nivel cardíaco, sino más bien puede ser en respuesta a muchos estímulos. Los niveles normales, usualmente la pregunta es, ¿los niveles normales de proteína C reactiva? Ya, es menos de 5 miligramos por litro, ¿no? Esto de aquí, algunos datos, porque hay algunos doctores que no es necesario que se los aprendan, solamente con que les den una chequeadita, porque algunos doctores preguntan, ¿de dónde viene? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Entonces, solamente para mencionarles de que al comienzo habíamos visto un ejemplo en el cual teníamos un personaje muy conocido que tenía problemas de obesidad porque tenía un estilo de vida poco saludable. Y esto por eso se relaciona. Se relaciona el tema, ¿por qué? Porque él tuvo un evento coronario. Bueno, en realidad en la serie más de una vez. Pero este evento coronario viene a partir de ¿qué? Del ejemplo que les daba con este pequeño esparadrapo, en el cual había acumulación de grasa en su vaso sanguíneo. Grasa, así nada más. Pero cuando hablamos de grasa vagamente, hasta que llega a obstaculizar el paso de la sangre, estaríamos hablando de sus lípidos, de sus niveles de colesterol, de triglicéridos elevados en la sangre. Y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hablar del LDL y el HDL. ¿Y estos son predictores del riesgo cardiovascular, Katy? Sí. ¿Por qué? Porque uno es conocido como el colesterol bueno y uno como el colesterol malo. Pregunta de pasito. Literalmente viene así. Y hasta fue pregunta de examen. Es conocido como colesterol bueno. Es conocido como colesterol malo. Y espacio para llenar. Entonces, estos de aquí, si bien es cierto, no tienen utilidad como marcadores diagnósticos. No diagnósticos, pero sí para el seguimiento, pero sí como factores de riesgo, pero sí también para el tratamiento. Entonces, por ejemplo, ustedes ya conocen estas moléculas por parte de fisiopatología. ¿Cuál de estos, alguno de ustedes recordará cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo? ¿Alguno de ustedes? Si es que están ahí, están vivos. Sí, claro, el HDL es mientras que el LDL es ¿Sebastián? Sebastián, no, Diego, perdón. Diego, sí, no se te escuchó. Dijiste el HDL es el colesterol y el LDL es el colesterol. ¿Se me escucha ahora mejor? Sí, mucho mejor. Ya. HDL vendría a ser el bueno y LDL el malo. Muchas gracias. Entonces, a eso nos referíamos. Si no, ya estabas como la pregunta del pretest en el que dejábamos espacio y espacio. Ok, entonces, el HDL viene a ser médicamente, ya, bioquímicamente el colesterol de alta densidad, mientras que el de LDL, el más ligero, ¿no? El de baja densidad, ¿no? Justamente por high y justamente por low. Entonces, high density, low density. Entonces, el de alta densidad
va a estar súper nutrido, pero en proteínas, mientras que el LDL va a tener mucho más espacio para poder llenarse ¿de qué? De grasas, de lípidos, del colesterol. Miremos aquí, todo este espacio solamente para grasas. Y este aquí, todo este espacio, casi el 50%, el chiquito está fortachón, ¿no? El chiquito está fortachón. El HDL tiene mucho mayor espacio para proteínas, mientras que el LDL tiene mucho más espacio, 1% más de la mitad, 51%, para justamente el colesterol. Entonces, este es conocido como el LDL, el colesterol LDL o colesterol malo, y el HDL como colesterol bueno. ¿Por qué? Lo vamos a ir conociendo también. ¿Qué hacen estos para que los tildemos así, de buenos o malos? Entonces, debemos saber de que el colesterol malo es tildado así. ¿Por qué? Porque mientras que su amiguito, el HDL, está esforzándose, está rompiéndola, intentando ir por los vasos sanguíneos a decir, hey, aquí hay una molécula de grasa. Estos hilos de sutura se me pegan. Ya. Acá hay una molécula de grasa y puede ser de que después vengan muchas más. Mejor me la llevo. Voy a recepcionar, voy a coger esta grasa que se está intentando depositar en el endotelio del vaso y ¡pam! Lo levanto y me voy. ¿Y hacia dónde se va? Hacia el hígado. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el LDL? El LDL, maldito, dice, oye, HDL, ¿dónde te lo llevas? No, yo voy a sacar otro. Y viene del hígado y ¡pam! Voy a dejar aquí mi colesterol. Voy a dejar aquí. Y es más, ahorita voy a traer otro colesterol. ¿Y qué pasa si estas moléculas de colesterol empiezan a acumularse y a plegarse una tras otra? Justamente lo que va a ocurrir era lo que comentábamos al comienzo. Y es así cuando inicia este proceso de aterosclerosis. Entonces, casi todo esto en sí depende, no es que depende, hay muchos otros factores. Todo esto, por eso es tan importante, a partir del estilo de vida que nosotros llevamos cuidando algo tan preciado como nuestra alimentación. Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿dónde vas a encontrar una mayor cantidad de este colesterol malo? En justamente las imágenes que mostrábamos al comienzo. Y este HDL ya en las grasas buenas, ¿no? Como por ejemplo palta, aceitunas, todos estos frutitos en el omega 3, los frutos secos. Eso va a elevar tu colesterol bueno. Es por ello de que el colesterol bueno, o el HDL, lo podemos ver acá, HDL, colesterol bueno, debería estar por arriba de 50 en mujeres y por arriba de 40 en varones. Eso sería lo óptimo. Por eso, si yo tengo, por ejemplo, el LDL en valores elevados y el HDL es que lo tengo disminuido, a eso se le llamaría perfil de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué podría estar pasando. Yo ya sé lo que hace el HDL, yo ya sé lo que hace el LDL. Y a mí me conviene tener a mi HDL en valores óptimos, de modo que puedan ir muchos más HDL a recoger esos acumulitos que se pueden estar poniendo y depositando en la sangre, en mis vasos sanguíneos, producto de una mala alimentación, por ejemplo. Entonces, ¿qué otro nos dice? El LDL por debajo de 100 y los triglicéridos también por debajo de 100. Estos son valores más tóxicos, más bruscos, pero hay por aquí también miren, acá está lo que les estaba comentando. Pero también hay un rango de cuadros, ¿no? Pero esto ya lo saqué de la OMS. Entonces, pueden tener esos valores de referencia en su cabecita, ¿no? También para los cuadros de los paneles 4, también los usan, si no me equivoco. Ahora, eso es lo que les comentaba, ¿no? Mientras que el HDL viene y los levanta, el LDL viene y los deposita. Entonces a nosotros nos conviene tener pues valores óptimos de HDL, porque a mayor grasa pues puede haber mucho mayor depósito y como les comentaba puede haber una obstrucción del vaso. Y si la sangre no pasa, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber un proceso de isquemia. Si sigue sin pasar, pues va a llegar a necrosis. ¿Qué es lo que pasa? El tejido se necrosa y muere. Entonces ustedes... Ok.
Entonces, digamos, es cuando ya empiezan y mucho antes de eso es que ya empiezan a tener esas manifestaciones. Entonces, y aquí era básicamente lo que les estaba comentando. No sé por qué se movió esto, pero esto estaba más adelante. Aquí era solamente para ya darles esta introducción no introducción, es básicamente todo lo que vamos a ver sobre dislipidemias, solamente que en el tema de marcadores de la función cardíaca, porque recordemos que esto también tiene que ver con la función cardíaca, porque muchas veces las personas que tienen esta gran obesidad, no únicamente las personas con obesidad mórbida, es que sufren de estos eventos coronarios. ¿Por qué? Porque su corazón ya no puede más. Imagínense una bombita chiquitita tratando de que la sangre llegue, la oxigenación llegue a un gran organismo en el cual los caminos están bloqueados, pues eso va a dificultar su trabajo. Hay muchos otros marcadores, porque seguimos en el tema de marcadores, es de que también hay marcadores de funcionalidad ventricular, como por ejemplo uno que está siendo muy utilizado últimamente, que vendría a ser el ProBNP. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en un centro de salud, así las postas, por ejemplo, no vas a pedir ProBNP, sino que te van a dar unos marcadores más sencillos, ¿no? Estos ya son como que más modernos, el ProBNP son más, por acá se los explico, tienen ya como que un alto valor diagnóstico, si bien es cierto, y son muy útiles para establecer un tratamiento, pero no son tan sencillos iguales por sangre, pero que los tengan en la lista de laboratorio, bueno, es un poco ya para hospitales de mayor complejidad, por así decirlo. Eso es algo que, por ejemplo, nos comentó mi doctor en medicina. Dijo, no, pero ¿por qué se van a ir de frente al ProBNP? Cuando pueden pedir otros marcadores, las troponinas, por ejemplo, dijo. O sea, sí hay muchos más sencillos, pero bueno. Y esos de aquí vendrían a ser péptidos natriuréticos. Hay los de tipo auricular, cerebral, y hay otros de otras clases de células endoteliales, pero no es tan específico también porque puede ser por factores cardíacos o por factores no cardíacos, por los cuales estos se elevarían. Entonces, aquí vamos a ver de que hay factores que pueden influir sobre estos. Y miremos aquí, el péptido natriurético auricular es secretado principalmente por el miocito auricular. Entonces, aquí hablamos de que hay marcadores que podrían salirse específicamente desde la aurícula. Y por aquí hay otros marcadores que podrían salirse directamente desde el ventrículo. Entonces, no solamente vemos aquellos de inflamación y aquellos de necrosis en general, sino que también estos pueden emitir sus propios, si es aurícula o ventrículo, también yo puedo decir, hey, este sale del ventrículo o este sale de la aurícula. Entonces, vemos de que ya tendrían como que una mayor significancia para nosotros, si bien es cierto, pero no especificidad. Por ejemplo, en el caso del péptido de aquí, ¿no? Porque hay motivos cardíacos o no cardíacos. Listo. Estos de aquí no son tan preguntados, por eso es que probablemente no mencioné mucho acerca de estos. Y hay otros marcadores de hemostasia. De estos sí comenté acerca del fibrinógeno, que interviene en la hemostasia secundaria para el proceso todo de la coagulación. Y también hay otro que es el inhibidor del activador del plasminógeno 1, porque recordemos de que el plasminógeno es necesario para que haya plasmina, y esta rompa los coágulos, y si se rompen los coágulos, se está deshaciendo los coágulos, no eliminando el contenido porque sabemos de que en las aterosclerosis hay otro tipo de contenido, sino más bien para que ya una vez que haya este proceso de cicatrización, ya no esté obstaculizando el paso. Eso solamente se los comento brevemente, también cuando veamos el tema de hemostasia, lo vamos a ver más adentro. Es solamente un comentario en esto, no se me mareen, solamente para que lo tengan en mente. Y de esto sí era lo que estábamos hablando, ¿no? Y esto era lo que les estaba comentando, de que cómo es, lo que estaba haciendo con esto y el dedo acá era específicamente esto de acá. Creo que ahora sí lo pueden imaginar más, luego ese comentario que les había comentado. Vemos aquí cómo es que hay este depósito de estas moléculas grasas, van introduciéndose al endotelio, van luego, bueno, en realidad es un proceso bastante interesante, pero tampoco los quiero aburrir con la fisiopatología de esto. Es bastante bonito la parte en la cual vienen los macrófagos, luego se comen a estos
radicales libres y se convierten en células espumosas y por ende es que ya empieza a formarse un centro distinto en este, pero en sí el propósito general de esto es de que miremos aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si este vaso se llega a obstruir, la sangre no va a poder pasar por aquí. Y si cada vez se obstruye más, al final, ¿qué es lo que va a pasar con este órgano? No va a recibir una correcta oxigenación. Y si no recibe una oxigenación adecuada, oportuna, propicia, es que va a llegar a isquemia, luego a necrosis. Y es ahí cuando decimos la mioglobina se eleva ante un proceso de necrosis como primer marcador allá porque no está llegando oxígeno. Y empezamos a relacionar todos esos conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Listo, esto ya lo hemos visto, esto de aquí. Y aquí estamos viendo algunas características de estas lipoproteínas porque a veces les preguntan sus doctores, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Hasta cuánto es sus valores normales? ¿No? Entonces los dejo ahí para que ya no estén buscando. Y aquí estaban los valores de los que les hablaba, ¿no? Los valores óptimos del colesterol, del LDL, del HDL. Ya les había dicho de que mujeres por arriba de 50 en el caso del HDL y varones por arriba de 40, ¿no? Y miremos aquí, esos son los valores óptimos. Los triglicéridos menores de 150. El LDL menos de 100. Y el colesterol total menos de 200. Esos valores sí tienen que llevárselos en la cabecita. El colesterol total menos de 200. Porque aparte sus familiares también les dicen, ¿no? Y no sé si a este punto también ya les han dicho, oye, mira, pero ¿en cuánto debe estar mis triglicéridos? Pero mira mi colesterol, pero mira estos valores, ¿están bien o qué tengo que hacer? Estas son preguntas muy frecuentes dentro de la familia, chicos. No saben cuántos exámenes de laboratorio me han dicho, oye, ¿qué significa eso? Y yo como que, ya. Entonces, y esto también es pregunta de pasito, pregunta de examen, pregunta de la vida. Un perfil lipídico de riesgo coronario es aquel que tiene elevado el colesterol. ¿Cuál es este? Malo. ¿Y tiene disminuido el colesterol? Qué bueno que han aprendido que todos en eco me responden. El colesterol bueno disminuido y el colesterol malo elevado. Ok. Esto fue muy triste, chicos. Ya. Entonces, espero que esto de al menos, después de haber visto los marcadores, esto se haya entendido, porque es muy importante, porque dicen, ¿cuál es el colesterol bueno? ¿Cuál es el colesterol malo? Y por eso es que eso es una pregunta de pasito, por más tonto que suene y hasta de examen, porque las personas les hacen esa pregunta. El doctor me ha dicho mi colesterol bueno, ¿cuál es ese? El doctor me ha dicho mi colesterol malo, ¿cuál es ese? Y después de todo, si bien es cierto, son exámenes de laboratorio, para interpretación de un médico, pero el paciente pregunta y quiere saber qué es y tiene derecho a saber qué está pasando con su organismo, pero su misión es traducirlo a un idioma en el cual ellos lo puedan entender, porque ustedes son humanos y ellos también, entonces ese lado, ¿no? Es en el que tenemos que trabajar. Ahora, eso es básicamente lo que teníamos que ver el día de hoy. Esto era solamente una placa aterosclerótica aquí y vemos como hay muchos factores endoteliales que pues van a estar en factores de daño endotelial que también tienen que ver mucho, como el estrés, la diabetes, las dislipidemias, el tabaco, la hipertensión, que pues van a estar propiciando este ambiente ya de daño del endotelio. Y eso es para ellos, el LDL es mucho más sencillo introducir hasta las capas en las cuales empiezan a formar todo este centro necrótico. Solamente era ello lo que teníamos que ver el día de hoy, chicos. Voy con esta imagen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues los escucho. Y bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar, de tener grabación.